patriarcal, el modelo patriarcal tenemos que ir construyendo poco a poco, y no solo en la comunidad en general, sino también al interior de nuestras instituciones. Y en eso trabajamos en el trabajo de apoyo, orientación a la diversidad. Oímos de que nos acompañe, fortalece nuestro empoderamiento, nos permite ser dueños de nuestras vidas, intervenir plenamente en igualdad y en todos los ámbitos de la sociedad. Esto, obviamente, es el beneficio de todos. En el día de la fecha, nos acompaña desde el Reino Unido la doctora Marta Cohen. Ella ha aportado en los últimos tiempos de pandemia su conocimiento sencilla y generosamente, realizando tareas de discusión científica tanto en sus redes sociales como en los medios de comunicación. Por eso muchas personas tendrán visto y la habrán escuchado en otras veces a la doctora. En este caso ya no va a hablar de la pandemia, sino que va a hablar de su relato. Será parte de su historia vital y profesional. Entonces vamos a destacar a esta notoria mujer, pero también a todas las voces femeninas que resuenan y escuchan diariamente. Compartirá sus dudas, sus alegrías, sus contingencias, su día a día para salir adelante. Y en un artículo que Marta publicó en un diario de Frente al Auge, de donde ella afirmó: no fue fácil llegar hasta acá y ser mujer. Para los varones es más fácil. Y entonces por eso estamos. Pues aprovecho un poquito para agradecer al doctor Fernando Alonso, que es quien nos permitió, nos gestionó la posibilidad de tener este contacto. Muchas gracias, Marta, y esperamos que entonces estamos escuchándote. Bueno, muchas gracias a San Nicolás, a vos, María José, a Fernando, que nos hizo el link. Veo también otras caras que me resultan de los grupos de WhatsApp que hemos ahora comenzado a participar. Esta pandemia realmente nos ha revolucionado y yo soy una persona que siempre mira lo bueno de lo malo. Siempre hay algo bueno para rescatar, aunque sea el aprendizaje. Así que bueno, muchas gracias por haberme invitado nuevamente. Sí, llegar no ha sido fácil. Yo creo que a todos nos cuesta de una o de otra manera, a unos más, a otros menos. Pero yo vine al Reino Unido como mujer, con un acento hispano muy fuerte, con un apellido judío y con un hijo discapacitado. Y cada una de esas cosas me enfrentó a distintas situaciones, pero cada una de esas cosas me hizo mucho más fuerte. Es decir, yo creo que la resiliencia es fundamental, ¿no es cierto? Cuando María José me propuso hacer esta charla, un poco de mi historia de vida, yo justo para el día 8 de marzo, para el Día de la Mujer, se publicó un libro donde había 20 capítulos. El libro se llama Mujeres que Inspiran. Fue hecho por 3 personas que hacen coaching. En este caso, la que a mí me convocó fue una persona que hizo coaching en el hospital de niños donde yo trabajo, que es coaching para líderes. Y yo hice 6 sesiones y le dije que no tenía tiempo, porque es verdad, no tengo tiempo. Y ella me convoca para escribir este capítulo. Y este capítulo es lo que yo le mandé a María José y dije, bueno, puedo contarles lo que escribí en este capítulo sobre mujeres que inspiran, en este caso, mi historia. Y cuando a mí me piden, el libro salió publicado ahora, si a alguien le interesa yo les puedo mandar el link para comprarlo. Todos los fondos que se recauden van a la Fundación Malala, que ustedes sabrán quién es Malala, que es una chica de Pakistán que quiso estudiar y le tiraron ácido en la cara y vino acá al Reino Unido y ella ahora tiene su propia fundación para ayudar a mujeres a superarse y estudiar y llegar más lejos. Bueno, estos fondos van para su fundación.
Bueno, cuando a mí me piden escribir este capítulo, tenían 4 puntos que cambiaron mi historia. Entonces yo tenía que elegir qué 4 cosas cambiaron mi historia o me influyeron para que yo llegara a ser lo que soy hoy. Que soy una persona, que soy mujer, que ama lo que hace y que, bueno, siempre busco cómo solucionar los problemas que van surgiendo en mi vida, en mi familia, con mi hijo discapacitado, en mi profesión cuando tengo un diagnóstico difícil, o en mi lugar, que soy jefa del departamento, soy jefa de una división, tengo 7 departamentos a mi cargo. Bueno, cuando a mí me pregunta qué 4 cosas, yo digo, lo primero es la familia. O sea, la familia de dónde somos, eso es lo que nos influencia tanto, ¿no es cierto? Mis padres fueron los primeros pediatras en llegar a Trenquelauquen, de donde yo soy oriunda. Mi madre de la zona, hija de chacareros, ella quiso estudiar medicina, no podía, una mujer en los años 50 ir a estudiar medicina, entonces se anotó en biología y cambió de carrera, sin que los padres lo supieran. Se fue a medicina y al año les contó que estaba estudiando medicina. Cuando llega ya al final de su carrera, estaba haciendo la residencia de pediatría en el Hospital de Niños de La Plata, y ahí se conoce con mi papá. Mi papá, peruano, yo soy media peruana, había llegado de Perú solo, huérfano, de padre y madre, estudió y trabajó en los años 50, y bueno, él viene del Amazonas, de los judíos del Amazonas, no sé si alguno conoce la historia de los judíos del Amazonas, pero vinieron de Marruecos, en la época de la fiebre del caucho, a trabajar el caucho en el Amazonas, y de ahí viene mi familia. Y bueno, la cuestión es que se conoce con mi mamá, lo flechó los ojos verdes de mi mamá, y bueno, se casaron y llegaron a Trenquelauquen, con una mano atrás y otra adelante. Como quien dice, ¿no? Sin nada, para construir su futuro. Fueron los primeros pediatras. Yo recuerdo que estaban siempre en la sala de espera, estaba al lado de mi dormitorio, o sea que yo iba a mi dormitorio y pasaba por la sala de espera. Y bueno, eso para mí era normal que hablaran de pacientes en la mesa familiar, porque eran los dos, compartían lo mismo. Y mi padre muy abocado a la medicina preventiva, ¿no es cierto? Y mi madre abocada a la educación en medicina preventiva y a la discapacidad. Y fíjense cómo todo eso me influyó, porque yo termino teniendo un hijo discapacitado, y muy discapacitado, porque tiene una edad mental de 6 meses y tiene 31 años. Yo no sabía qué estudiar, y mi mamá me hizo hacer un test vocacional, y eso fue decisivo, porque yo estaba perdida. Yo tenía muy buenas notas en la escuela, y a mí me gustaba todo, todo. Yo tocaba muy bien el piano, tocaba el Sueño de Amor de Liszt, tocaba el Impromptu de Chopin, la sonata completa de Claro de Luna, a los 16 años. A los 17 años tenía alumnos de piano, que eran todos adultos de más de 40 años, y yo tenía 17 años y era la profesora. Pero yo sabía que yo tocaba bien el piano porque estudiaba, pero no era una condición natural en mí. Y de alguna manera debo reconocerlo, que yo quería ser buena en lo que hiciera. Y yo sabía que iba a ser una buena profesora, pero yo no quería ser una profesora, yo quería ser una concertista. Bueno, con la autorreflexión de las limitaciones que uno tiene que aceptar, ¿no es cierto? Y que no sufrir por eso. Es muy importante no sufrir por lo que no podemos ser. Es para otros, no somos todos iguales. Mi madre me hace hacer un test vocacional y me salió una lista así. No podía ser porque era todo, me salía todo. Entonces la repiten al test vocacional y me sale medicina psiquiátrica, genética y abogacía. Yo digo, psiquiatría, no. Perdón los psiquiatras. Psiquiatría, no. Pero fíjense ustedes que yo con los psiquiatras que se están acá sonriendo, o los psicólogos,
yo encuentro muchas similitudes, y de hecho hay muchos patólogos que hacen psiquiatría, o muchos matrimonios de patólogos y psiquiatras, y yo creo que porque lo que tenemos en común es la observación. Ustedes observan, los psiquiatras observan los comportamientos, la mente, las conductas, y nosotros observamos la enfermedad desde los tejidos, ¿no es cierto? Bueno, ahí digo, bueno, voy a hacer genética. Empiezo a estudiar medicina, voy a la Universidad de La Plata. La Universidad de La Plata era mi casa para mí, porque mis padres habían estudiado ahí, tenían amigos en La Plata, yo solía ir seguido con ellos. Así que bueno, voy a estudiar medicina a La Plata, y en tercer año me doy cuenta que lo mío no era la medicina clínica. Yo realmente no soporto el sufrimiento de la gente. Y cuando a mí me dicen, ¿cómo podés hacer lo que sos, patóloga? Yo digo, lo mío es nada. El médico clínico, que tiene que estar al lado del enfermo, que lo ve sufrir, que lo ve morir, es muy doloroso para mí eso. Entonces opté por la patología. Bueno, hago la residencia de patología en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, y llega un momento crucial, que es cuando yo estoy terminando la residencia y tengo un desengaño amoroso muy grande. Y eso fue otro punto, porque eso hizo que yo no dijera, tengo que seguir estudiando, porque a mí el estudiar me calma. Entonces ahí empecé a hacer patología pediátrica. Pero no porque era mi vocación, es porque era lo único que podía hacer en ese momento. Estamos hablando del año 1988. No había otra opción de hacer otra residencia, la opción de irse al extranjero tampoco estaba en ese momento. La situación en Argentina nuevamente se estaba complicando, recordemos la hiperinflación alrededor de esa época. Empiezo a hacer patología pediátrica y no me sentía bien, porque yo venía del hospital de clínicas, donde era la gente muy trabajadora, donde la gente con que yo hacía mi residencia se habían formado en Estados Unidos, estaban a las 7:30 en el hospital, y de ahí pasé al Hospital Gutiérrez, en donde en ese momento se había formado el Garrahan, mucha gente se había ido para el Garrahan, y la gente que se había quedado en el Gutiérrez no tenían las mismas ansias, la misma pasión que a mí yo empecé a extrañar, ¿no? Y yo digo, no, la vida es como un rompecabezas, y eso yo se lo había dicho a María José, la vida para mí es un rompecabezas. Yo no es que hice medicina por vocación, hice patología pediátrica por vocación, a mí la vida me fue llevando. Y lo que es importante es que uno tiene que hacer lo que le gusta. Yo lo empecé a hacer, me gustó, lo seguí haciendo, y continuó mi camino de esa manera. En ese momento estamos hablando del año 88, 87, 88, había mi sueldo era de $40. Todo aumentaba 3 veces por día. A la mañana, a la tarde y a la noche eran 3 precios diferentes. Ustedes no sé si lo recuerdan, pero yo lo recuerdo vívidamente. En ese momento hay otro punto de torsión que influencia mi vida, que fueron $10. Yo siempre digo, mi vida cambió por $10, porque yo voy a un congreso de patología pediátrica que se hace en La Plata. Yo era residente de patología pediátrica, tendría unos 26, 27 años yo, y ganaba $40 y la cena salía $10. Obviamente yo no podía ir, era imposible para mí pagar un cuarto de mi sueldo. Y mi mamá, que siempre fue una persona de un carácter muy fuerte, que heredó de su abuela, de su madre, perdón, o sea que viene por la rama femenina, ¿no? El tener un carácter con decisión, capacidad de decisión. Ella me dijo, ¿vos no vas por los $10 o vos no vas porque no querés? No, yo no voy por los $10. Me dice, bueno, yo te voy a mandar los $10. Y me mandó los $10. Y ella me dijo ahí, vos siempre tenés que ir a la cena de los congresos, porque ahí es donde la gente se relaja y haces networking, relaciones, contactos. Bueno,
Voy a la cena del Congreso y al lado mío había un hombre gigante, que siempre digo, un oso con un corazón divino, que después terminó siendo mi mentor. Este señor de Sudáfrica, era la Sudáfrica del apartheid en ese momento, en donde obviamente era la supremacía blanca, pero él era una persona que no era racista, ¿no es cierto? El gobierno sí lo era, pero él era una persona encantadora. Se sienta al lado mío, mi inglés era muy primitivo, pero nos comunicamos, y él me dijo, que donde iba compraba regalos para su familia, y que compró, no compré nada porque no hablo castellano. Yo lo acompaño, y al otro día lo acompaño, y me acuerdo como si fuera hoy, era el mediodía, estaba empezando a lloviznar, yo iba con el paragüitas, y él en el medio de la Plaza San Martín, no sé si hay alguien de La Plata, pero en el medio de la Plaza San Martín, se da vuelta y me dice, que ya estábamos volviendo después de haber hecho las compras, que él tenía una posición para médicos extranjeros que quisieran especializarse en patología pediátrica, que me lo quería ofrecer. Yo imagínense cómo estaba, tocaba el cielo con las manos. Al mes me llega la carta formal. Me llega la carta formal en donde me decía todo muy detalladamente. Mi sueldo iba a ser de $2.000. Imagínense, de ganar 40 a 2.000. De estar en Argentina con la hiperinflación y esa negrura al lado mío por todo lo que me había pasado, ¿no? Ese desengaño amoroso. Y le dije que sí, que me voy. Y en ese momento conozco a mi marido. Entonces yo a los 3 meses tenía que mandarle a decir si iba o no. Yo dije, yo me voy. Y si él quiere, que me acompañe. Y si no me acompaña, es porque no me quiere. Y si no me quiere, no me voy a quedar por alguien que no me quiere. Yo voy. Entonces le dije, ¿querés venir conmigo? Y me dijo, bueno, pero nos casamos. Y nos casamos a los 6 meses de conocernos. Yo creo en el divorcio. Así que para mí estaba bien. Si las cosas no salían, yo creo que, yo tomo muy bien mis errores. Y es importante eso. Uno tiene que tomar los errores, aprender de los errores, corregirlos, no volver a vivirlos. Yo sé que hay personas que cuesta decir me equivoqué, pero es muy importante. Yo con ese concepto me caso ya hace 32, 33 años de casados. Y bueno, nos vamos a Sudáfrica y allí llegamos a los 3 días que habían liberado a Mandela. O sea que fue de Sudáfrica, donde estuvo preso, y fue un momento histórico, porque vivimos la caída del apartheid. Nosotros vivíamos en un barrio de blancos, no podía vivir gente de color. Cuando íbamos a las playas, eran playas de blancos, o sea, fíjense todo lo que pasaba y que vimos esa caída, por suerte, ¿no? Vi y me estuve muy involucrada con el tema del HIV, del VIH, obviamente un hospital pediátrico, en donde el VIH no era de los homosexuales, el VIH era de la gente heterosexual, de los niños recién nacidos. Veíamos muchísimo diariamente, que es lo que ahora pasa en Europa. Ya en Europa el VIH ya no es más de los homosexuales, el VIH es para todos, ¿no es cierto? Es heterosexual. Y bueno, y ahí esos contactos a mí me hicieron muy bien, porque Rock, que es este médico, siguió siendo mi mentor, era muy reconocido en el mundo, Rock Kayula, su nombre, y él organizó una conferencia donde fue gente de Canadá, de Estados Unidos, de Francia, y yo conocí a la cream de la cream ahí, ¿no? A la crema de la patología pediátrica la conocí en Sudáfrica, de la mano de él. Nace mi hijo en Sudáfrica y nos cambió todo. Sudáfrica fue un giro en mi vida impresionante. Cuando nace mi bebé, nosotros éramos 22 primos y uno tenía un ojo torcido. Eso era toda la discapacidad que había en mi familia.
Mis padres fueron para el nacimiento de mi hijo, y ahí se dan cuenta. Cosa que el médico de Sudáfrica no, me decía, no, ya se va a recuperar de lo que le pasa, porque era muy flácido, ¿no es cierto? No tenía un buen tono muscular, la carita era rara. Obviamente en ese momento era muy difícil hacer un estudio genético, estamos hablando de hace 31 años, ¿no es cierto? Y mis padres me dijeron, bueno, me dijeron, fueron muy cautos, no me dijeron, tiene un síndrome genético. Hacelo ver, vos fijate que no sé, que a lo mejor que esta flacidez que él tiene, bueno, comenzó a tener convulsiones 35 veces por día, 35 convulsiones por día. Y cuando, bueno, termina los 2 años de mi formación allí, yo podía ir a trabajar a Canadá, pero no quise ir a Canadá porque uno, creo que es importante ser objetivo, y yo vuelvo a las limitaciones. El que uno conozca sus limitaciones es una fortaleza. En realidad no tenemos que avergonzarnos por tener debilidades. Y en ese momento yo necesitaba tener un diagnóstico con Emiliano, saber qué pasaba, necesitaba la contención de la familia. Nos volvemos a Argentina. Mi madre se ofrece a cuidar a Emiliano en Trenquelauquen, y yo vuelvo a Buenos Aires. Mi marido consigue trabajo rápidamente en el Hotel Sheraton, y yo no pude conseguir trabajo. ¿Por qué? Porque todos los que me conocían, en el mundo de la patología pediátrica es muy chiquitito, los que me conocían sabían mi historia y sabían de Emiliano. Y las preguntas en la entrevista eran, ¿quién va a cuidar de tu hijo cuando vos vayas a trabajar? ¿Quién va a cuidar de tu hijo cuando vos estés haciendo un curso? No conseguí lugar ni para hacer un curso de medicina legal en la UBA. Gente que me conocía que me hacía esas preguntas. ¿Discriminación? Por supuesto que es discriminación. ¿Lloré? Por supuesto. ¿Me vencí? No. Me hizo más fuerte. Porque uno no tiene que avergonzarse por las situaciones y las circunstancias de la vida de uno. Me puse a trabajar en una amiga que lamentablemente falleció, tenía cáncer, y estaba, como parte de su vida, había empezado, ella era médica patóloga, había empezado a trabajar en una editorial médica, haciendo traducciones de inglés a castellano con el formato de corresponsalía. Bueno, yo empecé a hacer eso, pero trabajaba en mi casa 8 horas diarias, cuidando a mi bebé, que tenía muchas convulsiones, que no tenía un diagnóstico. Y entonces, bueno, la vida era muy negra, era horrible. Estar así todo el día en un departamento en Belgrano, que no daba a la calle, que no había mucha luz, bueno, era una vida muy gris. Entonces yo ahí decidí, creo que fue un cambio fundamental. Voy a trabajar para pagarle a alguien que cuide a mi hijo. Porque esta es su vida, y uno no puede vivir la vida de otro, y esta lamentablemente era la vida que le tocó a él. Pero si yo me sacrificaba para cuidarlos, iban a perder 2 vidas, la de él y la mía. Y yo no sentía que tenía la capacidad mental para hacerlo. Hay mamás que sí, hay mamás que deciden sacrificarlo todo e ir por dedicarle su vida a ese hijo especial. No era lo mío. Yo quería ayudarlo de otra manera, quería ayudarlo pagándole a alguien que lo cuidara. Entonces él vivía su vida bien y yo disfrutaba la mía, que era la única que me tocó. O sea, yo no creo en otra vida. No podía conseguir trabajo. Mariano Grondona con Neustadt iban a hacer un programa sobre desocupación. Entonces yo llamaban a gente desocupada, que fuera. Y yo le dije a mi marido, yo voy. Por supuesto que no quería ir, me daba mucha vergüenza. Pero fui y conté mi historia. Y estaba el ministro de Trabajo, entonces me llamaron al Ministerio de Trabajo, y
yo les dije, bueno, que yo quería irme a La Plata, qué sé yo, y me dieron un trabajo en el Hospital de Niños de La Plata. Ahora, fíjense lo cruel, ¿no? Uno tiene que ir a llorar públicamente para pedir trabajo, porque trabajo, si no, por la ruta habitual, que es concurso por oposición y antecedentes, no existe, o por lo menos no existía. Empiezo a trabajar en La Plata, mi hijo logramos el diagnóstico, lo confirmamos en Estados Unidos, genéticamente, tenía una situación que es muy rara, que se llama síndrome de Wolff-Hirschhorn, que en ese momento tenía una expectativa de vida de 8 años, y bueno, ahora ya tiene 31, no sabemos cuánto más, pero bueno, tiene una calidad de vida buena, a pesar de su discapacidad. Y así fue, nacieron mis hijas, mi esposo canta ópera, él empezó a trabajar en el Teatro Argentino de La Plata, como cantante del coro de la ópera. Mis hijas, Guillermina y Martina, nacieron las dos en La Plata. Y cuando Emilianito tenía 10, Guillermina 8 y Martina 5, vino el corralito. Entonces yo ahí pensé, ¿qué futuro les voy a dejar a mis hijas? ¿Qué futuro? Si a mí me costó tanto y llegar, ¿no? En ese momento yo trabajaba en el Hospital de Niños de La Plata y trabajaba en la Cámara de Diputados y mi esposo en el Teatro Argentino. En la Cámara de Diputados yo era asesora en la Comisión de Salud. Y bueno, y en el 2000 yo había conocido una patóloga argentina que trabajaba en Londres, y ella me dijo, ¿querés venirte al Reino Unido? Y yo dije, no, gracias. Y me acordé. Entonces empecé a buscar, y ahí creo que fue otro punto que me trajo a donde estoy, ¿no? En este momento de mi vida. Y es buscando el Servicio Nacional de Salud, que se llama NHS, the National Health System, encontré un email que decía reclutamiento internacional. Mandé mi currículum diciéndole que me interesaba trabajar en el Reino Unido, y a la semana me llegó una carta del primer ministro. Y ese podría ser, ¿no?, el otro punto de desarrollo, que es, llega una carta que dice 10 Downing Street, que es la dirección del primer ministro, firmada por Tony Blair, dirigida a mí, en donde era, como yo digo, unas fotocopias, ¿no? Pero bueno, era una carta en donde me invitaba a presentarme a un programa de reclutamiento. Y, por supuesto, completé todos los papeles, empecé a hacer los trámites del registro médico, y en el momento, en el mes de marzo, me invitan a venir a una entrevista. Yo cuando estaba en Sudáfrica, a mí me habían dicho, mi profesor Kayula, el sudafricano, que si un día venía a Inglaterra, viniera a Sheffield, porque era una ciudad muy amigable. Bueno, me llaman a una entrevista. ¿Dónde era la entrevista? En Sheffield. Por eso digo yo lo del rompecabezas, ¿no es cierto? Porque la vida se va armando de esa manera. Llego a la entrevista. ¿Qué día era la entrevista? Un 2 de abril. Fíjense si no tiene toda la significación, ¿no? Y además de eso, en la Guerra de las Malvinas hundió un submarino Sheffield, recuerdan, un barco que la Argentina hundió, y que eran de acá, y que yo conozco gente que se salvó y que había estado en ese submarino, en ese barco hundido por la Argentina. Cuando llego a Sheffield, el jefe de servicio que me hacía la entrevista era sudafricano, y era amigo de mi otro jefe, de mi jefe de Sudáfrica. Así que, obviamente, que tenía buenas referencias, que eran de una persona que él conocía, y el Hospital de Niños de Sudáfrica, de acá, de Sheffield, por un lado, era el hospital hermano con el Hospital de Niños de Sheffield. Tenían un convenio, de Sudáfrica, tenían un convenio de hermandad, de reciprocidad. Así que, bueno, para mí era como estar en casa. Mi entrevista fue un día 2 de abril. Y además de eso, se fundó el hospital el mismo año que se fundó Trenquelauquen, en 1876. Así que, no sé, montones de coincidencias.
Y cuando me hacen la entrevista, me dicen al final, ¿hay algo que usted quiera decir? Y yo le dije, sí, yo lo que quiero decir es que yo nunca hice patología perinatal. El puesto era patología pediátrica y perinatal. Perinatal es patología fetoplacentaria. Nunca hice, pero estoy dispuesta a aprender. Y bueno, y realmente aprendí, he escrito libros, tengo muchísimas publicaciones, me llaman a dar conferencias de patología perinatal, y como yo digo, no era que estaba en mi vocación, no estaba en mi vocación. Estaba lo único, como ayer le decía a un señor de Rafaela que me hizo una entrevista también así sobre mi vida, en realidad uno lo que necesita es vocación de estudiar y tener perseverancia. La educación es el centro, tanto darla como tomarla. Es el centro que nos permite movernos. Fíjense, mi papá, de la selva amazónica, ahora tiene 100 años. La sala de pediatría del hospital lleva su nombre. No sé, ha generado una familia de 4 hijos profesionales. ¿Y qué fue lo que lo salvó a él? La educación. ¿Qué fue lo que me salvó a mí? La educación. Y la perseverancia, ¿no es cierto? El apego al trabajo, las ganas de saber, ¿no es cierto? Así que bueno, así acá llegamos. Otro punto importante en mi vida es que yo cuando vine, obviamente, yo no podía, yo tenía que venir con alguien para que me ayudara. Teniendo un hijo como Emiliano y teniendo una nena de 8 y una de 5, no podía venir a ser mamá part-time y trabajar part-time, porque era una cosa muy, muy pesada, ¿no es cierto?, de mucha responsabilidad, era un paso muy importante. Y ustedes saben que en Argentina siempre ha habido empleadas peruanas, por lo menos en esa época había, en el 2000. Entonces, la señora peruana que estaba en casa se había ido por el corralito, ya no le convenía, le pagaban en patacones. Entonces yo la llamé a Perú y le dije, yo voy si usted viene. Y vino con nosotros. Y la exigencia que yo puse es que a ella le tenían que dar una visa de trabajo. Yo hice todos los aportes, pero ella, la traje a ella y a su hija, que tenía 18 años, y su hija ahora vive acá, se casó con un inglés, estudió, tiene mellizos, es feliz. Y bueno, y Teresa, la señora peruana, que ya tiene 74, se convirtió en la abuela de mis hijos, ¿no? Pero bueno, más o menos esa es la historia de resiliencia que me trajo donde estoy. ¿Me escuchás? Ahora sí. Bueno, Sí. muy bien, la verdad que hay un aplauso que por ahí no se escucha, pero hay un aplauso acá en el auditorio. Seguramente también de todos los que se están escuchando por Zoom, y me parece muy importante eso que dijiste, que la vida es un rompecabezas y los resultados dependen de cómo movemos las piezas, y eso se hace, es contingente, nos van pasando cosas sin darnos cuenta, y otra de las cosas importantísimas que me parece que es no temer a equivocarse, hay que arriesgar. Sabemos que somos sujetos tachados, sujetos pagados, somos seres humanos que nos equivocamos, pero hay que arriesgarnos. Sí. Sabemos sabernos divididos, con defectos, entonces es lo importantísimo la aceptación del otro como diferente, siempre. Eso beneficia a toda la sociedad. Es así, es así. Vos sabés que acá los británicos tienen muchos defectos, pero tienen muchas virtudes también. Una de las cuales es que aprenden de sus errores. Ellos revisan lo que se ha hecho mal. Cuando hay una situación que ha habido un error, se hace una revisión, es un caso crítico. Se hace una revisión y sale siempre un aprendizaje. Y creo que eso es muy importante, no hay que tener miedo a equivocarse, y es importante aprender de los errores para no repetirlos, ¿no es cierto? Excelente. No sé si yo no tengo las preguntas que haya mandado, porque no lo veo en el teléfono, no veo la pregunta.
Te paso el micrófono. Hola. Bueno, ante todo, contra joven, le queremos agradecer la disponibilidad de su tiempo, una experiencia de vida realmente muy importante, muy interesante, que nos deja mucho que pensar a todos los que han escuchado y que desde luego va a servir para ayudar a muchas chicas y chicos jóvenes que puedan escucharnos y nos da autorización para repetir este grabación. Por otro lado, agradecer también a la doctora por contacto. Después de todo, una sola pregunta que me ocurre. En todo momento que uno de esos obstáculos, usted decía que tenía resistencia. Era la madre que le ayudaba a decir voy a vencerlo o voy a poder. Porque a veces vemos el caso de nuestros alumnos que encuentran obstáculos en el conocimiento, les parece que es muy difícil superar un examen, y uno siempre tiene una madre de dónde tomarse para poder vencerlo. ¿Cuál fue su herramienta? Sabe que escucho mucho eco, no sé si alguien me puede repetir la pregunta, hay mucho eco, no sé si a ustedes les pasó lo mismo. Fernando, ¿vos escuchabas bien? No, como usan un micrófono y no usan el micrófono de la computadora, por ahí se escucha medio con eco, sí. Tal vez habría que hablar al micrófono de la computadora, me parece. Sí, me parece que sí, se la puede repetir, porque la gente que está escuchando tampoco seguramente escuchó la pregunta bien. A mí me escuchan bien. Mejor. Que tiene que ver cuál es el amarre, preguntaba qué es lo que hace que uno tenga la resiliencia necesaria para superar lo que va pasando, porque los alumnos, en algunos casos, tienen dificultades menores y no saben de dónde amarrarse a una realidad que a lo mejor no es un gran problema. Pero bueno, ¿cuál es la superación? ¿Cómo es? Preguntaba la doctora, ¿cuál es la amarre que se pueda tener? Yo creo que lo principal es la confianza que uno tiene en sí mismo, ¿no es cierto? Yo tomo bueno, voy a retrotraerme un poco, a relacionarlo con mi profesión, ¿no? Yo hago pastología, parte de mi profesión es hacer autopsias. Entonces, yo siempre pienso que lamentablemente en esta vida, cada uno de nosotros está solo. Cuando uno llega a la vida, llega solo. Nacés solo, aunque seas un embarazo de mellizos, vos nacés solo. Y cuando uno, y desnudo. Y cuando uno se va solo y desnudo. Entonces, estamos solos, si bien estamos acompañados. Entonces, lo primero, creo yo, es la confianza en uno mismo. Pero lo otro es el apoyo de los demás. Fíjense, durante la pandemia, todos nosotros estábamos mucho más solos, porque no, como estaba esa restricción de el distanciamiento social, o no ibas a trabajar, o no podías salir, o no podías ir al gimnasio, no podías ir al restaurante, no podías ir al teatro, solamente ibas al trabajo y a tu casa. Entonces esa soledad se convirtió, estoy segura que todos nosotros tenemos muchísimos más grupos de WhatsApp que antes, ¿no es cierto? El grupo, entonces yo tengo el grupo de los compañeros de medicina, el grupo de los psiquiatras, el grupo de los médicos contra el COVID, el grupo de mujeres médicos, el grupo de mi secundario, el grupo de mi primaria. Todo eso es el apoyo que nosotros necesitamos, que de alguna manera hemos ahora trasladado la vida social de los encuentros personales a los grupos de chat o a los Zoom, ¿no es cierto? Entonces yo creo que si bien estamos solos y lo más importante es la confianza en uno mismo, el sostén que nos den los pares es importantísimo. Entonces, las dos cosas. Entonces, si uno se siente que va perdiendo esa confianza, no tener miedo en buscar el apoyo de los pares, porque eso nos ayuda. Mire, yo les voy a contar algo. Yo hace unos 10 años fui víctima de bullying.
acá, por, bueno, un grupo de personas en el hospital que se dio, como yo digo, la constelación de astros, y que nos hicieron bullying a 4 personas. Yo siendo la jefa de servicio. ¿Y qué hicimos nosotros que nos salvó? Nos apoyamos los unos a los otros. Nos hicimos fuertes, porque sabíamos que no estábamos solos en esta situación. Entonces, todo lo que nosotros no podíamos tener, porque uno se siente debilitado cuando te hacen bullying, lo conseguimos dándonos las manos. Así que yo creo que esas son las 2 claves. Sí, agrego, el lazo social es importantísimo, y la confianza en uno mismo, en lo que uno puede. Acá Laura Bárbaro hace una pregunta. Dice, primero, un placer escucharla. Segundo, ¿qué valor le pone desde su experiencia a la palabra empatía? Es impresionante la palabra empatía. La palabra empatía es algo, o sea, no es la palabra, es la posibilidad de tener empatía. Porque hay gente que no la tiene, y eso es natural. Pero yo me doy cuenta que cuando uno es empático, uno entiende al otro. Uno trata de adaptarse, al ponerse en la posición del otro. No mirar al otro como soy yo, porque no soy yo, es el otro. Entonces esa capacidad de entender y de adaptarme a las situaciones del otro, eso para mí es la empatía. Y es un rasgo, es algo positivo que no todo el mundo tiene, y que lamentablemente uno puede tratar de ser más empático, pero uno creo que es difícil crearlo cuando no es natural en uno. Así que para mí la empatía es fundamental, pero no es un rasgo que todos tienen. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, va a contrapelo, digamos, del bullying, la empatía. Pero la verdad es que no se puede forzar. A quien no le sale espontáneamente darle lugar al otro, el que sea difícil, que no pase nada, que es natural que todos seamos distintos. Eso es, pero es difícil lo que dice Marta, es verdad. No se puede fingir la empatía. No podemos hacer como si. Sí, es así. Y con respecto al bullying, si yo a alguien le puedo dar un consejo, como haber sido víctima yo de bullying, es no hay que demostrarle al que te hace bullying que te duele, porque eso lo incentiva. Eso lo incentiva, así que uno tiene que mostrarse el dolor, no mostrar el dolor, para poder parar al bullying. Eso es un arma que yo aprendí. Sí, desde luego, muy interesante. De cuál es el posicionamiento de uno y cómo uno puede reaccionar frente al otro, como para no permitir hacer el juego. Exactamente. No permitir el goce del otro, que no sea el objeto de uso del otro, que nadie se divierta con nosotros. Tal cual, pero claro, cuando la persona está atravesando la situación de bullying, es muy difícil darse cuenta. Uno no sabe qué pasa. Entonces, por ahí, si uno es empático, o un colega, un compañero de trabajo, un amigo, darle la mano y decirle, no sé, charlarlo, sostenerlo, porque eso es de mucha ayuda, ¿no es cierto? Perfecto. No sé si hay alguna pregunta. Gina, no sé si hay alguna pregunta. En el chat no. Bien. No sé si alguien de los presentes quiere hacer alguna otra pregunta, alguna observación, una idea. Acá hay otra en el Tatiana chat. Valdés, Exacto. buenas tardes, un honor escucharla, gracias por tus palabras. Gracias. Y compartir Gracias su a historia. ustedes. La humildad, ¿es otra palabra que considera importante? Sí,
es importantísimo. Mira, por eso tiene que ver con todos venimos desnudos y solos y nos vamos desnudos y solos. Y esa gente que se llena no sé, de riqueza y que se ponen allá en la punta no sé, del obelisco por el cargo que tienen, o por donde llegaron, me parece triste, porque en realidad yo siempre digo, ¿no? Bueno, este dicho tan conocida, trata bien a los demás cuando estás subiendo, porque los encontrarás cuando estés bajando. Y es así, es así. Así que me parece admiro a las personas que pueden ser humildes. Bien. Fundamental. Ahí no sé si hay otra pregunta o alguna observación, algo que podamos seguir. O algo, Marta, que quieras seguir comentando. Yo también, en tu humildad, también yo tenía acá que fuiste distinguida con el título oficial de Orden del Imperio Británico, o bendita inglés, que es otorgado por la reina, parece. Por tu humildad ni siquiera lo nombraste, pero bueno, yo lo tengo acá en tu currículum y quería que nos contaras un poquito de qué se trataba. Sí, bueno, es una distinción que existe desde el 1917 del rey Jorge, y el día del cumpleaños de la soberana se reconocen a 180 personalidades, que son desde gente que trabaja en obras de caridad, deportistas, músicos, políticos, médicos, enfermeras, de todo tipo de personas comunes, personas comunes, que, bueno, se destacan en lo que hacen. Así que yo tuve el honor que me llamaron de la Casa de Gobierno, vendría a ser de la oficina de la misma dirección que me habían mandado la carta en el año 2002, 2003, me llegó una llamada telefónica indicándome que me habían puesto en la lista de honor del cumpleaños de la reina Isabel en el 2020, y que no podía decir nada hasta octubre. O sea que oficialmente salió publicado en octubre del 2020, pero por la pandemia se demoró la entrega del título y demás. Es un pergamino grande y firmado, que a mí me lo firmó el príncipe Felipe, porque, bueno, me llegó antes de que él falleciera, obviamente, y cuando me dieron la medalla en el Palacio de Windsor, yo tenía soy buena con los presentimientos, y tenía el presentimiento que iba a ser el príncipe Carlos, y sí, me tocó el príncipe Carlos. Lo encontré, fíjense, la palabra que yo utilicé fue empático, porque yo me imaginaba que el príncipe Carlos, bueno, como yo digo, hace bien su trabajo, porque es su trabajo. Todas estas cuestiones así oficiales son parte de su trabajo. Pero lo encontré agradable, tuvimos una conversación, mira a los ojos, cosa que para mí, las personas que miran a los ojos, quiere decir que es un buen signo, ¿no es cierto? Porque quiere decir que están interesados en lo que el otro le está diciendo, es parte del lenguaje corporal. Me preguntó de dónde era, bueno, me felicitó porque a mí me dieron esto por la muerte súbita de lactante y la investigación. Nosotros tenemos un programa de investigación muy interesante en el Reino Unido, pero bueno, a mí como me apasionó. Entonces me aboqué a este protocolo de investigación, y la idea era llevarlo a Argentina. Yo estuve en conversaciones con la ministra Bisotti, a través del embajador argentino en Londres, pero bueno, yo lo que le dije a la ministra es que quería llevarlo para que perdurara y no para que fuera algo con influencias políticas. Es decir, que funciona cuando hay un partido y no funciona cuando hay otro partido en el gobierno. Ella me dijo que no iba a pasar eso, pero bueno, todavía con todo lo que pasa en el mundo, no ha surgido la oportunidad de comenzar a ponerlo en marcha. Pero ese sería mi sueño, es poder concluir mi ciclo profesional llevando a Argentina este proyecto de investigación, que no es un proyecto, es un programa de investigación y acompañamiento a los padres
que han perdido un bebé con muerte súbita. Así que ese es mi sueño. Súper, súper interesante, Marta. Y todo el recorrido, desde Trenquelauquen a tener que ir a La Plata, también nombrar el agradecimiento de haber podido ir a una universidad pública y gratuita, una universidad nacional, y llegar a que te condecoren en el Reino Unido a través de todos los avatares. Es realmente una riquísima historia de vida. Sí. Y diría también, si te parece, yo sé que en un corto tiempo vas a estar en Argentina y que vas a hacer la presentación de un nuevo libro. Si querés comentarnos algo. Sí. Bueno, yo los libros que he escrito han sido todos de medicina, pero este no es un libro de medicina. Han sido en inglés, además. Este es un libro en castellano para Argentina, escrito con 3 periodistas sobre la pandemia. Bueno, es mi historia personal, porque me convertí en una comunicadora en pandemia, la historia de las pandemias, los errores y los aprendizajes, y lo que queda lo que hay por delante, ¿no? ¿Qué sigue en la pospandemia? ¿Qué debemos mejorar? Mucho sobre la educación, mucho sobre la salud mental, mucho sobre, bueno, el COVID prolongado también. Y el libro que sale el 26 de marzo por la editorial Marea, se llama Un mundo en pandemia, lecciones y desafíos del coronavirus. Y voy a estar presentándolo en persona en la Feria del Libro el 14 de mayo, que es un sábado, a las 6:30 de la tarde. Así que bueno, los espero, si pueden ir. Y todas mis regalías son donadas a la sala Dr. Ramón Cohen de Pediatría del Hospital de Trenquelauquen. O sea, todo vuelve. Es tu padre. Sí, porque bueno, mi mamá murió, pero mi papá tiene 100 años y la sala, el año pasado, el día que cumplió los 100 años, le pusieron la sala de pediatría el nombre de mi padre. Qué orgullo, qué honor. No sé si hay alguna otra pregunta. Pueden estar así, los que están por Zoom, por favor, si quieren hacer alguna pregunta por chat. Tengan en cuenta que hay 5 horas de diferencia con Reino Unido y que estuvo trabajando todo el día. Así que si hay alguien que quiera, realmente riquísima la exposición, nos encantó, podemos seguir trabajando más adelante, podemos seguir en contacto, porque es una información valiosa y de gran experiencia para todos, que nos sirve como para pensar a todos y todas. No hay preguntas. Bueno, sí, en general no se anima mucho a hacer preguntas, pero realmente fue un placer para todos los que te estuvimos escuchando. Seguramente esto va a quedar grabado, te lo podemos mandar al link, ¿sí? Quedó grabado, así que lo podemos mandar y pueden otros volver a escucharlo cuando lo estemos publicando. Bueno. Parte de la Facultad Regional San Nicolás, de parte de los directivos, del área de apoyo y orientación a la diversidad. Te agradecemos muchísimo tu generosidad, tu tiempo y quedamos en contacto, Marta. Por supuesto, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. De haber estado comunicada. Bueno, muchas gracias a todos y todas, y será hasta la próxima. Será hasta la próxima. Muy bien, muy bien. Muchas gracias y muchas noches. Gracias, chao. Gracias, chao. Chao, Marta, chao. Chao, Fernando, chao, María José, chao, chao.